El Día de Muertos es una tradición celebrada el 2 de noviembre en la que se honra a los muertos. Se originó como un sincretismo entre las celebraciones católicas, especialmente el Día de los Fieles Difuntos y de Todos los Santos, así como las diversas costumbres de los indígenas de América. Es una festividad que se celebra principalmente en México, donde es originaria, y en países latinoamericanos como Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala, y en menor grado en países de América Central y en la región andina, en América del Sur, desde el noroeste de Argentina hasta los Estados Unidos, en zonas donde existe una gran población indígena. En el 2008, la UNESCO declaró la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México. Actualmente también se festeja en zonas más al sur, como por ejemplo en Buenos Aires, por migrantes de la área andina central, principalmente del occidente de Bolivia, del noroeste argentino, el sureste de Perú y en Venezuela. Es celebrado por el pueblo cariña, que se denomina Acatompo o fieles difuntos. También se celebra la Llora. Todo se trata de celebrar a sus muertos. Cabe destacar que el Día de los Muertos en Venezuela proviene de los nativos y es una costumbre muy antigua que ha cambiado a la llegada de los españoles. Teotihuacán. El pueblo teotihuacano acostumbraba a hacer ofrenda en honor a los fallecidos casi todo el tiempo, practicando cansados pero intensos rituales con el propósito de que el difunto llegase con bien a uno de los 4 paraísos, según su forma de muerte, conteniendo comida, copal, vasijas, cuchillos, piedras de jade y semillas. Utilizaban a los perros xoloescuincles para que le ayudasen a hacer la luz en el paso por el inframundo y no se perdieran sin antes llegar al paraíso, sacrificándolos y enterrándolos junto con la persona fallecida. Los teotihuacanos consideraban subsectores a donde se dirigían sus difuntos según su edad. Subsector 1. En este recinto se encontraban los difuntos jóvenes y aquellos que no alcanzaron a nacer. Se les enterraba en posición fetal en la tierra. Subsector 2. A este sector se dirigían los adolescentes, encontrándose en sus ofrendas distintos vegetales y huesos pertenecientes a animales. Subsector 3. En este lugar pertenecían los adultos, tanto varones y mujeres. A estos difuntos se les colocaban en vasijas grandes de barro. Prosiguiendo con el crematorio, se creía que en este lugar prevalecía la abundancia y la paz eterna. En su ofrenda se encontraban cañas de azúcar y comidas típicas. Subsector 4. A este lugar se dirigían los adultos mayores, ancianos, colocándose hogueras de madera para la cremación de los cuerpos. Se creía que los ancianos regresaban a la tierra después de la muerte, en forma de animales. La celebración entre los mexicas. Para los antiguos mesoamericanos, la muerte no tenía la connotación moral de la religión cristiana, en la que las ideas de infierno y paraíso sirven para castigar o premiar. Por el contrario, ellos creían que los rumbos destinados a las almas de los muertos estaban determinados por el tipo de muerte que habían tenido y no por su comportamiento en la vida. Las principales civilizaciones representativas del área mesoamericana, azteca y maya, desarrollaron una rica ritualística alrededor del culto de los antepasados y de la muerte en sí misma, lo que constituyó el precedente del actual Día de Muertos, en el que pervive aún parcialmente la cosmovisión de aquellos pueblos. La muerte entre los aztecas. Los mexicas creían que la vida ultraterrena del difunto podía tener 4 destinos.
O sea, ellos decían que cuando alguien nacía, venía a sufrir. Y cuando él fallecía, ellos hacían fiesta, o sea, porque decían que ya iba a descansar, iba a dejar de sufrir esta vida corrupta. Tlalocán o paraíso de Tlaloc, dios de la lluvia. A este sitio se dirigían aquellos que morían en circunstancias relacionadas con el agua, los ahogados, los que morían por efecto de un rayo, los que morían por enfermedades como la gota o la hidropesía, la sarna o las bubas, así como también los niños sacrificados al dios. El Tlalocán era un lugar de reposo y de abundancia. Omeyocán, paraíso del sol, presidido por Huitzilopochtli, el dios de la guerra. A este lugar llegaban solo los muertos en combate, los cautivos que se sacrificaban y las mujeres que morían en el parto. El Omeyocán era un lugar de gozo permanente, en el que se festejaba el sol y se le acompañaba con música, canto y baile. Los muertos que iban al Omeyocán después de 4 años volvían al mundo, convertidos en aves de hermosas plumas multicolores. El Mictlán, destinado a quienes morían de muerte natural, en este lugar era habitado por Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl, señor y señora de la muerte. Era un sitio muy oscuro, sin ventanas, del que ya no era posible salir. Chichihuacuaco, lugar a donde iban los niños muertos antes de su consagración al agua, donde se encontraba un árbol de cuyas ramas goteaba leche, para que se alimentaran los niños que llegaban aquí, volverían a la tierra cuando se destruyese la raza que la habitaba. De esta forma, de la muerte renacería la vida. El camino para llegar a Mictlán era muy tortuoso y difícil, pues para llegar a él, las almas debían transitar por distintos lugares durante 4 años. Luego de este tiempo, las almas llegaban a Chikunamictlán, lugar donde descansaban o desaparecían las almas de los muertos. Para recorrer este camino, el difunto era enterrado como un perro, llamado Xoloitzcuintle, el cual le ayudaría a cruzar un río y llegar ante Mictlantecuhtli, a quien debería entregar como ofrenda atados de teas y cañas de perfume. Algodón, hilos colorados y mantas. Quienes iban al Mictlán recibían como ofrenda 4 flechas y 4 teas atadas con hilo de algodón. Los entierros prehispánicos eran acompañados de ofrendas que contenían 2 tipos de objetos: los que en vida habían sido utilizados por el muerto y los que podrían necesitar en su tránsito al inframundo. De esta forma era muy variada la elaboración de objetos funerarios, instrumentos musicales de barro como ocarinas, flautas, timbales y sonajas, en forma de calaveras, esculturas que representaban a los dioses mortuorios, cráneos de diversos materiales, de piedra, jade, cristal, braseros, incensarios y urnas. Las fiestas de los muertos en la cultura náhuatl. Un día de muertos como tal no existía en la cultura náhuatl de Anáhuac. En el calendario